Hola, ¿qué tal? Los saludamos con gusto en este espacio Análisis. El día de hoy vamos a platicar con el licenciado José Miguel Salcido Romero, ex magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, también expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, maestro de la Facultad de Derecho de la UACH y bueno, finalmente, y por el tema que hoy nos interesa, él es experto y un académico bastante respetado en materia electoral. Y el tema que vamos a platicar el día de hoy son los organismos autónomos y bueno, cómo están ahorita siendo cuestionados prácticamente desde la cuarta transformación. Muy buenos días, José Miguel, gracias por aceptarnos esta comunicación. Al contrario, muy buenos días, Miguel. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pasamos al tema. Desde el punto de vista académico, ¿por qué existen estos organismos autónomos, licenciado, y qué los justifica? Los órganos constitucionales autónomos, que es una figura relativamente nueva en el mundo, vino a complementar el sistema de división de poderes del Estado, del sistema de frenos y contrapesos, porque se fue haciendo necesario, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, que algunas funciones del propio Estado se realizaran por expertos, por el muy alto contenido técnico de las materias que se abordaban. Por ejemplo, en México, y para no hacer una historia que vaya mucho, muy atrás, en México tenemos como un primer ejercicio de un órgano constitucional autónomo con el Banco de México. El Banco de México, que a partir de que recibe por diseño constitucional su autonomía, se encarga de la política monetaria y financiera del Estado mexicano, quitándole esa atribución al presidente de la República, que le ejercía a través de la Secretaría de Hacienda, pues con mucha discrecionalidad. Posteriormente, pues después de aquella elección tan compleja, tan debatida de 1988, se le sustrae al gobierno federal la materia electoral, se crea el IFE primero, que ahora se convierte en el INE, para dar certeza a las elecciones. Lo mismo sucede con el INEGI, lo mismo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia y Protección de Datos Personales, de tal manera que un conjunto de instituciones que gozan de autonomía constitucional se encargan de funciones que es muy importante dejar al margen de digamos, de la esfera del gobierno. ¿Por qué es importante? Porque se trata, como te decía, de materias técnicas, de materias que tienen que ver en muchos casos con el respeto de los derechos humanos, que son la base fundamental de la razón de ser del Estado, y porque el gobierno siempre emana de la lucha política que se da entre partidos, los procesos electorales. Al final de cuentas, la lucha por el poder es eso, y quien detenta el poder siempre puede caer en la tentación de favorecer al grupo del cual emanó. Bueno, cuando funciones como el electoral se le atribuyen a un órgano del Estado, sí, pero ciudadanizado, pues se aleja esa tentación de quien está a cargo del gobierno de utilizar la fuerza del propio Estado, el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado para favorecer a sus grupos de interés. En este sentido, creo que los órganos constitucionales autónomos han demostrado en el caso de México que han sido instrumentos para ir consolidando nuestro sistema democrático cada vez con mayor fuerza. Y te puedo poner algunos ejemplos. De la elección de 1988, donde el gobierno era el árbitro, quedaron dudas que hasta la fecha no se han despejado. En materia de derechos humanos, la violación de derechos humanos no se investigaba. Quien tenía la facultad de investigarla era la Suprema Corte, pero que dictaba resoluciones que no vinculaban a ninguna autoridad Ajá. y dejaban en la impunidad la Bueno, violación de derechos. la Comisión Nacional de Derechos Humanos todavía sigue así, muy pocas resoluciones son vinculantes todavía, ¿no? Bueno, ese es un proceso de consolidación de los órganos autónomos, pero de aquella Comisión Nacional de Derechos Humanos que solo hacía recomendaciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy puede
o requiere a la autoridad que no acata una recomendación, la necesidad incluso de comparecer ante el Senado de la República para justificar su acción, hay una enorme diferencia. Además, ya la capacidad de investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el prestigio que ha logrado le dan de por sí una fuerza que no tenía ningún órgano del Estado. Se ha empoderado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los últimos años, ha sido natural esa evolución, pero lo desvié, licenciado, lo desvié del tema, estaba nada más comentando cómo el surgimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues logró que se investigaran, ¿no?, los abusos de autoridad. Hoy, y si vamos al tema electoral, hoy encontramos un discurso de descalificación en algunos actores políticos, particularmente en el presidente de la República, que ha hablado de que el INE es una institución que simula, que es una institución que permitió el fraude electoral, y habemos muchos ciudadanos y muchos actores que de alguna manera hemos tenido contacto con los órganos electorales que rechazamos completamente esa postura. Y lo puedo justificar además empíricamente. El propio presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales, presidentes municipales, regidores, síndicos emanados de Morena, ganaron en elecciones organizadas por los órganos electorales, particularmente por el Instituto Nacional Electoral. Y entonces, decir que son hoy autoridad a través de un proceso regulado por esa autoridad y hablar de simulación, pues me parece que tiene ahí un salto extralógico que no se justifica. Un verdadero demócrata compite para ganar o perder. El presidente de la República, que hoy pues se refiere con adjetivos duros al Instituto Electoral, ha perdido 3 elecciones, pero ha ganado 2. Perdió la gubernatura de Tabasco, perdió 2 elecciones presidenciales, pero ganó la jefatura de la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, ahora ganó la presidencia de la República, y esos triunfos le fueron reconocidos por el órgano electoral, primero por el IFE y ahora por el INE. Entonces me parece que es importante reconocer que los resultados saltan a la vista. Por otra parte, nuestro modelo constitucional, Miguel, es un modelo en el que, atendiendo a nuestro antecedente histórico, dejó al gobierno, dejó a la autoridad fuera de los procesos electorales. Los procesos electorales de México son completamente ciudadanizados, y son ciudadanizados no solo porque los consejos generales y locales del INE y de los OPLES estén integrados por ciudadanos que no tienen filia partidista, sino porque quienes llevan a cabo la jornada electoral son cientos de miles de ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla y que son autoridad. Por tanto, sería ilógico decir que millones de mexicanos se confabulan para simular y para hacer fraude electoral. Yo creo que es muy importante que todos, empezando por las autoridades, reconozcamos que los órganos electorales han hecho un papel fundamental, han desempeñado un papel fundamental en la democratización de nuestro país, y en ese sentido, hay que exigir, no solo exhortar a nuestros gobernantes de cualquier nivel para que no vayan a meter las manos en los procesos electorales. Eso podría significar una regresión de décadas. Está muy interesante el tema del Instituto Nacional Electoral con todas las aristas que nos está comentando, pero si regresamos un poquito a los organismos autónomos, prácticamente, si entendí bien, licenciado, nos dice que los organismos autónomos hacen que un gobierno sea mejor y más eficiente, si lo pudiéramos resumir así. ¿Está mal el sistema de gobierno que tenemos o son las personas las que fallan? Y quiero volver al tema general de los organismos autónomos y ya después pasamos más adelante específicamente a la materia electoral. Sí, disculpa, hay una deformación profesional que me hace ir hacia los órganos electorales, pero tienes toda la razón. Mira, los órganos autónomos fueron surgiendo como exigencias de la sociedad. Los órganos autónomos respondieron a un reclamo a través del cual la ciudadanía exigía mayor eficiencia en el desempeño del Estado, no del gobierno, del Estado en su conjunto. De alguna manera, el
sistema presidencial, como es el sistema mexicano constitucional, pues había concentrado en el titular del Poder Ejecutivo un cúmulo de facultades que eran muy difíciles o era muy difícil de llevar a cabo con eficiencia cuando se le encargaban a políticos del grupo de poder de quien encabezaba el Ejecutivo. Tú veías en la Secretaría de Hacienda licenciados en Derecho, veías en la Secretaría de Comunicaciones médicos, y lo cierto es que, bueno, pues algunas de estas funciones requieren siempre de expertos en la materia. Por otra parte, en materia de respeto de derechos humanos y particularmente de la garantía de los derechos fundamentales, pues el gobierno era juez y parte. El gobierno finalmente era el encargado de hacer respetar los derechos humanos, pero en muchos casos malas autoridades pues eran quienes violaban precisamente esos derechos fundamentales. Por tanto, había que sacar del ámbito del gobierno a los órganos garantes de esta materia. Si seguimos con otros ejemplos, yo mencionaba hace un rato el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Bueno, pues el gobierno tiene la obligación de rendir cuentas, el gobierno tiene la obligación de evitar la opacidad, sobre todo en el manejo de los presupuestos, pero cuando el gobierno tenía la discrecionalidad absoluta para dar o no la información, para rendir o no cuentas a la ciudadanía, pues era muy complejo que quien detentaba el poder estuviera dispuesto a compartir la información, sobre todo cuando pues, en ella iban algún acto, algún eventual acto irregular. Cuando la sociedad toma a través del Instituto Nacional de Transparencia, a través del INAI, esta función, se transparenta la acción gubernamental. Y lo hemos visto de los años 90 a la fecha, lo que la ciudadanía sabía de la actividad del gobierno a la que está enterada hoy, hay una diferencia abismal. Y así podemos seguir con otros órganos autónomos. Los órganos autónomos yo los definiría como órganos garantes de la democratización del Estado, porque al final de cuentas los partidos políticos acceden al poder por la vía democrática, pero es mejor que existan órganos que controlen su actuar democrático desde el punto de vista del respeto de los derechos que dejarlos a ellos mismos que se autorregulen. Ahí está el centro del debate, ahí está el centro del debate. Tendría, desde su punto de vista, y voy a insistir un poquito en esto, desde su punto de vista, ¿estaba mal el gobierno al no tener, o sea, o se dio cuenta de que existía una falla, de que todo lo que usted nos está comentando, de que era muy difícil que el gobernante por sí solo se pusiera límites, se controlara los pesos y los contrapesos? Nos llegamos a un punto de que nos dimos cuenta que estaba mal el gobierno de alguna manera, estaba mal el sistema, o fueron las personas las que fallaron, porque ahí es donde yo considero que está el debate, licenciado. ¿Cuál es su opinión? Porque si son las personas, obviamente personas íntegras, personas con toda la responsabilidad de ejercer un cargo público, deberían desarrollar las funciones del gobierno sin la necesidad de los organismos autónomos. Pero si lo que está mal es el sistema y se necesitan estos organismos autónomos, entonces pues eso fue lo que motivó su creación. ¿Cuál sería su opinión, licenciado, su postura ante este dilema? Yo creo que siempre ha habido buenos y malos servidores públicos, pero también estoy convencido de que en la medida en que existan controles, frenos, contrapesos institucionales, pues todos están obligados a desempeñar sus funciones de la mejor manera, y quien no lo haga estará sujeto a la responsabilidad correspondiente. El poder es siempre tentador. Quien detenta, y perdón por la cacofonía, quien detenta el ejercicio del poder siempre tiene pues tentaciones autoritarias, porque al final de cuentas hay que recordar que el Estado es el único titular del uso legítimo de la fuerza, y quien tiene el uso de la fuerza y tiene el uso de los recursos puede ser proclive a actuar en beneficio propio o de algún grupo de interés. Por tanto, el que existan
instituciones y además instrumentos muy concretos de defensa de los derechos y de garantía de la rendición de cuentas y de la responsabilidad de los servidores públicos, pues siempre será bienvenido y siempre tendrá, digamos, un efecto virtuoso. Yo creo que a lo largo de la historia de México ha habido personajes que han abonado mucho al crecimiento, al desarrollo de nuestro país. A veces hablamos de México como si se tratara de un país que ha fracasado, pero si revisamos la historia, México ha venido avanzando en todos los aspectos social, económico, político, quizá no a la velocidad que quisiéramos, pero en muchos de estos avances, sobre todo en las últimas décadas, tienen mucho que ver los órganos constitucionales autónomos. Yo no me imagino un país que durante las últimas crisis, a partir de la del 2008, crisis de Estados Unidos y como consecuencia crisis mundial, hubiera superado los retos, incluso mejor que otros países desarrollados, sin un Banco de México que hubiera manejado la política monetaria más allá de los intereses del Poder Ejecutivo que en ese momento era encabezado por algún personaje en particular. Lo mismo, no me imagino a un ejército que participaba en eventos de los que no rendía cuenta a nadie, hoy desplegando conductas contrarias a los derechos humanos si no existiera todo este andamiaje para protegerlos. Y así podemos ir avanzando Así es. y creo que al final de cuentas, te digo, son instrumentos para la democracia. Estamos platicando muy amenamente con el licenciado José Miguel Salcido Romero. Él, desde luego, es un académico muy respetado, ha presidido el Tribunal Estatal Electoral, un organismo autónomo que es nuestro tema, ese es el tema de que estamos analizando. Licenciado, usted sostiene una tesis, he leído alguno de sus escritos. Dice, podemos afirmar que la calidad de una democracia hoy en día se mide por la fortaleza y la eficacia de sus organismos constitucionales autónomos. Y nos ha dado muchos argumentos precisamente para defender esta tesis. Pero me gustaría preguntarle, pues, por los argumentos en contra. La gente que dice que se abusó de crear organismos autónomos para cada rama en específico, y que obviamente estos organismos le generan burocracia al gobierno. ¿Qué podría usted comentarnos sobre esto? Bueno, es cierto que cada institución, cada órgano constitucional autónomo requiere de un organigrama, requiere de recursos materiales, humanos para trabajar. Sin embargo, estoy convencido de que sería mucho más oneroso, mucho más caro que el Estado mexicano operara sin estos instrumentos. ¿Cuánto nos cuesta una mala política monetaria? ¿Cuánto nos cuesta un ambiente de inseguridad en la sociedad? ¿Cuánto nos ha costado un proceso electoral deslegitimado? Es decir, hablar de que son organismos caros, claro que son caros, pero justifican, en mi concepto, los recursos que se les asignan porque hacen más eficiente la función del Estado. Y al ser más eficiente la función del Estado, encontramos una sociedad que puede crecer desde el punto de vista económico, que puede crecer desde el punto de vista social con mayor rapidez. Creo que nuestro país ha pasado por una etapa de estabilidad económica, de estabilidad política, de estabilidad social, muy superior a las anteriores en los últimos 30 años, que es precisamente el periodo en el que emergen estos órganos constitucionales autónomos. Estoy de acuerdo, hay que revisar su gasto, hay que revisar su presupuesto, hay que hacer economías, hay que hacer del principio de austeridad un principio rector, pero de eso a desaparecerlos o a debilitarlos para que no puedan cumplir plenamente su función, pues es establecer una visión maniquea, ¿no? O todo o nada, ¿no? Todos los órganos son perfectibles, pero bueno, pues los Y autónomos. se vienen haciendo muchos comentarios, sobre todo por el titular del Poder Ejecutivo desde hace varios meses. Pero esta semana hubo algo en especial que sacudió ahora sí que a los que se dedican
a la materia electoral o a los políticos mismos, cuando el presidente dijo que se iba a convertir en guardián de las elecciones y que vienen todos estos señalamientos que algunos ya fueron repetidos, pero no dejan de ser interesantes de parte del presidente de la República, de que los organismos electorales se hacían de la vista gorda ante los fraudes electorales, de que obviamente todos estos organismos se crearon durante la época neoliberal, y bueno, al final de cuentas todos estos descalificativos hacia organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, ¿qué pueden traer de consecuencias en las próximas elecciones del año 2021, licenciado? Bueno, mira, sobre esa declaración del presidente, Lorenzo Córdoba ayer dejó muy claro que efectivamente el presidente podrá ser guardián de las elecciones al interior de su gobierno, es decir, para vigilar que ningún miembro del Poder Ejecutivo, ningún servidor público meta las manos en el proceso electoral. Pero cuando el presidente dice seré guardián de las elecciones, hay que recordar que todas las autoridades pueden hacer solamente aquello que la ley les atribuye expresamente. Hay un principio de derecho público que ninguna autoridad puede hacer nada que no les esté expresamente atribuido. Y el desarrollo y vigilancia de los procesos electorales no le están atribuidos al presidente de la República, le están atribuidos a los órganos electorales que además tienen un órgano que les revisa, que les confirma, revoca o modifica sus resoluciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en los tribunales electorales de los estados. Pero por si eso fuera poco, hay una fiscalía que atiende a los delitos electorales. Entonces, el presidente tendrá que vigilar, sí, que los servidores públicos, bajo la estructura del Poder Ejecutivo, no incidan en el proceso electoral, pero sería pues una violación directa a la Constitución y a las leyes que pretendiera tener una parte activa en el proceso electoral. Pero además te hago una pregunta muy concreta. ¿Qué podría hacer el presidente de manera legal dentro del proceso electoral? Nada. Ninguna ley le da facultades para llevar a cabo ninguna actividad dentro del proceso electoral. Es más, la Constitución y la ley le prohíben hacer propaganda del gobierno en esa época. La Constitución y la ley le obligan a que el mando de la fuerza pública el día de la jornada electoral esté a cargo de los órganos electorales. La Constitución y la ley más bien establecen conductas omisivas o le niegan acción, le limitan la acción a las autoridades precisamente para que sea la ciudadanía la que vote, organice los procesos electorales y decida quiénes deben ser sus gobernantes y representantes. No, pues qué interesantes puntos de vista. ¿Cómo concluimos, licenciado, esta plática? ¿Cuáles serían sus conclusiones? ¿Qué cree que va a pasar en los próximos meses con el tema del Instituto Nacional Electoral y los ataques que está haciendo, pues por llamarlo de alguna manera ataques, pero bueno, los señalamientos, para dejarlo de manera objetiva, los señalamientos que está haciendo el presidente de la República hacia el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué ve que pase en los próximos meses? Mira, en política no hay vacíos, así que lo que la sociedad tiene que hacer es participar activamente, entrar al debate, exigir que se respete la Constitución y la ley, formar parte de las mesas directivas de casillas, inscribirse como observadores electorales, y si la sociedad de manera masiva acude a participar en este proceso electoral, no va a haber necesidad de que nadie se convierta en guardián de las elecciones, porque en esta película, me gusta decir, no hay espectadores, todos somos protagonistas. Ahora, si dejamos de participar, pues el vacío que creemos, alguien lo va a ocupar. Ojalá y participemos porque los procesos electorales, los órganos, las instituciones son el resultado de la lucha de muchos mexicanos y son precisamente la forma de legitimar a nuestras autoridades en su origen, lo cual pues es absolutamente necesario para que México siga progresando. Gracias, licenciado. Gracias al licenciado José Miguel Salcido Romero por la oportunidad de platicar y de aprender con esta charla. Al contrario, muchas gracias a ti, Miguel, y un abrazo. Y gracias también a usted por ver este programa Análisis en tiempo.com.mx. Yo soy Miguel Fierro. Lo esperamos en la próxima emisión. Recuerde, nada se aprende sin un poco de trabajo. Hasta la próxima.